Hoy nos acompaña la licenciada Nair Brites, psicóloga. Nos va a ayudar hoy a entender un poco esto de lo que sentimos seguramente todos en algún momento, ¿no, Martín? Que es el tema de la ansiedad. Muchas personas lo padecemos también, o sea, me incluyo porque es un tema, ¿viste? No sé si vamos a consultar a ella, si es temporal, si es como un ciclo, porque sí sabemos que, por ejemplo, tenemos como este tema de no sé, nos transpiran las manos, estamos de ser ansiosos. Si es lo mismo esto de ser ansiosos o hay ansiedades que se tienen que medicar o tratar claramente, pero como nosotros no sabemos de este tema, para eso hoy nos acompaña Nair. ¿Cómo estás, Nair? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, comentanos a ver un poco de esto de que no sabemos, o sea, ¿qué es realmente la ansiedad? Bueno, a ver, la ansiedad es como un estado de alerta, una emoción que surge ante una situación estresante, ante alguna situación en la que la persona sienta miedo, inquietud, y es como un malestar que empieza a nivel psicológico a través de los pensamientos y después se va desplegando a través de esto que decía Martín, a través de los síntomas en el cuerpo, con taquicardia, falta de aire, transpiración en las manos, incluso temblores en todo el resto del cuerpo. Y obviamente también dolores gastrointestinales, contracturas y demás, que me parece que la ansiedad, digamos, es como un malestar de nuestra época, ¿no? Claro. Como decían ustedes, todos los tenemos y una cosa es lo que decía Sabri de que es una ansiedad normal. Bueno, no me gusta mucho usar la palabra normal, pero como una ansiedad más adaptativa, si se quiere, más esperable, y una ansiedad que ya pasa a ser como más patológica o se termina convirtiendo en un trastorno. La ansiedad puede ser, es esperable o es normal, si se quiere, en la medida en que aparece ante determinadas situaciones en eventos que a la persona le generan un malestar, le generan nervios, le generan miedo, a través de los pensamientos, y puede ser ante algún factor externo, ¿no? Por ejemplo, algún examen, si se quiere, hay que rendir un examen, también, no sé, una exposición, o interno, es decir, que empieza a haber como toda una cuestión del pensamiento y de ideas que empiezan a hacer que la misma tensión de la persona se eleve, ¿no? Y ahí empiecen como a generar como una tensión de malestar con el simple hecho de una sensación interna que la persona empieza a través solamente de sus pensamientos o de esta cuestión de pensar muchas veces la peor situación posible, ¿no? Porque pasa muchísimo eso, que empiezan a creer que todo es catastrófico y la mente va mucho más rápido que el tiempo real o que incluso el propio cuerpo, ¿no? La mente va mucho más acelerada con sobrepensamientos o incluso un control constante en las cosas que van sucediendo. Entonces, ¿podemos decir que el exceso de información también es como una variante o nos puede producir ansiedad? Sí, sin dudas. Sí. El exceso de información y hoy en día lo que pasa también con la cuestión de las redes sociales, todo el tiempo de estar viendo cosas, de ver que hay cosas que se actualizan, que hay novedades, que está haciendo fulano. Es como esta cuestión también del scrollear. Sí. Todo el tiempo eso genera una ansiedad que muchas veces la persona misma no puede parar o no se termina dando cuenta que realmente ya no la está pasando bien, porque una cosa es estar con el celular para distraerse un rato, hacer una recreación, y no cuando ya termina sufriendo. Sí, sin duda, el exceso de información en todos los aspectos, o incluso cuando uno tiene una enfermedad, ¿no? Esta cuestión de que al toque se pone a googlear, eso también genera mayor ansiedad y mayor preocupación cuando muchas veces ni siquiera se sabe qué es lo que va a pasar en realidad, ¿no? Sino ya es como justamente una realidad, pero que se creó en la cabeza, en la subjetividad de cada persona. Es que sí, como esto, perdón, Sabri, como esto del estilo, digo, estamos scrolleando y por ahí mucha gente que se dedica a hacer contenidos y uno consume también ese tipo de contenidos y quiere aspirar. Entonces ahí también está el tema de la ansiedad, como quiero ser, y es mucha información para la cabeza y para en sí, para uno solo también. No, lo que iba a decir esto de dejar el celular a la noche, no, Nair, porque por ahí es justo ¿cuánto? 2 horas antes de ir a dormir estamos con el celular, o sea, para mí hay una determinada hora que el celular ya no lo tenemos que ni tocar. Tal cual. Sí, porque ahí uno no se da cuenta y la hora va pasando, ¿no? Sí. Y también está esta cuestión de, bueno, entro a una red social, después a otra, después a otra, y
ahí no logramos descansar realmente como tenemos que descansar, ¿no? Porque lo ideal es que podamos tener las horas de descanso necesarias. Y me pensaba mucho cuando los escuchaba que al ir preparando el tema también leía que muchas veces tanto el exceso de información como el exceso de productividad es una cuestión para tapar la ansiedad, ¿no? Ansiedad no es solamente que el cuerpo empieza a transpirar o generar síntomas físicos. El exceso de productividad, el exceso de actividades en el día a día también es tapar algo que no estamos pudiendo solucionar. Porque sí. Me parece que también la ansiedad, para agregar algo más, es una forma de que el cuerpo y la cabeza, lo psicológico, algo nos está queriendo decir, ¿no? Entonces, de alguna forma está buscando expresarse algo que no está pudiendo expresarse a través de las palabras. Entonces, muchas veces también a la ansiedad se la nombra como crisis de angustia. Sí. Nayiri, viste, esto volviendo al tema de la productividad. Uno, por ejemplo, no se tiene por ahí como ciertos trabajos o un rango horario de trabajo que tiene que ser productivo. Y no quiere dejar cosas para el día de mañana o no podés. En ese momento, ¿cómo manejás tipo la productividad, la ansiedad, el estrés? Porque si bien tenés, por ejemplo, un equipo a cargo, hay personas también que requieren de un flyer, un comunicado o cierta responsabilidad de parte tuya para con los demás. Sí, a ver, me parece que ahí yo siempre hablo mucho de esto de los límites, ¿no? De ponerse límites uno mismo, de armarse como un borde, ¿no? Uno mismo. Los límites son eso, como un borde que podamos llegar a tener y a tener dentro de nuestra propia cabeza muchas veces. Es decir, bueno, hasta acá doy hoy, esto puedo dar hoy y te lo explico. Y si sé que esto no es urgente para mañana a las 5 de la mañana, ponele, bueno, lo puedo hacer en otro momento, ¿no? Como eso de pensar que quizás si dejamos algo para después, eso no está mal, ¿no? Muchas veces el exigirnos de más también genera ansiedad. Sí. Entonces, la cuestión de la sobreexigencia, el control constante, porque a ver, la persona ansiosa lo que genera es un control constante, autoexigencia, e incluso muchas veces termina evitando ciertas cosas que le generan ansiedad para que justamente no tener ansiedad. Sin embargo, eso le termina generando ansiedad igual, ¿no? Porque se termina llenando de otras actividades y por ende termina sufriendo de la misma manera. Entonces, la cuestión de la evitación de ciertas conductas tampoco es la solución. No, ahí decía, por ejemplo, que hay síntomas que algo nos están queriendo mostrar, ¿no? Entonces, esta angustia, esta preocupación, algo nos está mostrando, no es solamente ansiedad, ¿no? Claro. Si bien puede ser una emoción que surge en el día a día ante ciertas situaciones, hay algo que nos está queriendo decir que no lo estamos pudiendo manejar de la mejor manera, ¿no? Y por eso terminamos sufriendo. Claro, ¿y cuándo entonces podríamos decir que necesitamos pedir ayuda? Y cuando esto se vuelve como muy cotidiano, ¿no? Cuando esto se vuelve ya en una especie de ser algo crónico, que se repite todos los días, que se repite constantemente durante el día. Un trastorno de ansiedad se diagnostica recién a los 6 meses de sufrir estos síntomas. Bien. Entonces, si vos ves que ya es algo que ella va pasando de mes a mes y no lo estás pudiendo resolver de otra manera que no sea, por ejemplo, a través de terapia, bueno, ahí sí un trastorno ya empieza a ser diagnosticado y tratado con psicofarmacología a través de recién a los 6 meses del padecimiento de los síntomas. Claro, ahí recién, digamos, o sea, se puede llegar a medicar. Ajá, sí. A ver, me parece que igual es todo el caso por caso. Sí, obvio. Pero la generalidad es esta. Y más que nada me parece que lo que hay que tener en cuenta un poco es el nivel de sufrimiento y de padecimiento psíquico que tenga cada persona, ¿no? Porque no es tener ansiedad un momento y que después se te pasa e incluso poder resolver eso que te está poniendo mal, a que eso sea como un bucle que se ponga cada vez peor, porque muchas veces pasa que uno, al no darle lugar a esa ansiedad, al no darle lugar a lo que la ansiedad te está mostrando, que no lo estás pudiendo resolver de otra manera,
se termina generando más ansiedad todavía y más padecimiento. Entonces, me parece que hay formas previas para resolver esto y pedir ayuda antes de llegar a la medicación. ¿Y cómo diferenciamos el estrés de la ansiedad? A ver, el estrés no es lo mismo que la ansiedad, Ajá. justamente porque la ansiedad lo te decíamos recién, que es la emoción que aparece ante una situación estresante o de tensión, ¿no? Y el estrés es como como que se eleva la tensión interna de la persona, pero que genera como cierto nerviosismo también y cierta inquietud, pero que lo puede solucionar, ¿no? Okay. Y si bien aparecen determinados síntomas físicos, no llega a ser como algo tan elevado, si se quiere. Bien. Entonces, es una cuestión también de que se eleva la tensión interna, pero que la persona puede hacer algo con eso, que le está estresando, ¿no? Y ahí generar algún cambio. A diferencia de la ansiedad, que muchas veces es lo que decíamos, la ansiedad es todo el tiempo ir hacia adelante, pensar en el futuro, y el estrés también es algo que puede estar pasando en este momento, ¿no? Bien. Ante algo que está Bien. pasando en este momento. Sin embargo, la ansiedad es siempre con pensamientos hacia el futuro, con una mirada hiperatenta, como dice ahí, y vigilante todo el tiempo, ¿no? Y es lo que hablamos recién, este control de los pensamientos que van sin pausa desde el principio hasta el final. O sea, no hay posibilidad de descanso ni de que esto pare en algún momento. Claro. Por eso me parece que la ansiedad, a diferencia del estrés, es como más elevado en cuanto a tensión psíquica y obviamente que tiene un gran costo en cuanto a padecimientos. Sí, justo hay una consulta, dice, me cuesta dormir por la noche, quiero tratar de descansar y mi cabeza vuela. Claro. Bueno, ahí también me parece que es esto que decía Sabri de dejar el celular. Cuando uno deja el celular, aparecen pensamientos que uno no puede parar, ¿no? Claro. Y ahí me parece que es lo que les decía recién. Hay que ver qué nos está mostrando eso. ¿Qué pensamientos aparecen? Si se piensa en algo repetidamente, Claro. si se piensa en algo, lo mismo todas las noches, por ejemplo. Si se piensa en algo que te está angustiando, que te está preocupando, que te está generando nervios o miedo a futuro. No, me parece que la clave es identificar qué es lo que uno está pensando y qué emoción le despierta eso que uno está pensando. Claro. ¿No? Para partir de ahí poder trabajar con eso, y si no, para poder hablar con un profesional o incluso, en el caso de que, bueno, sea ponerle poco tiempo, pocos días, quizás hablar con un amigo o alguien para poder buscar ayuda y sostén en lugares que sean Claro, como el seguros. entorno. Exactamente. Pero cuando empieza ya a ser algo que pasa todos los días y que uno no puede parar, bueno, ahí sí poder pedir ayuda terapéutica. Qué importante eso, ¿no? Porque me quedé pensando que uno cuando está con el celular, o sea, está pensando lo que está lo que Sí, está viendo. exactamente. Pero además, y claro, dejas el celular y se viene. pero además estamos con el celular como Otros así, pensamientos. viendo nada, porque estamos en como automático. Sí, en modo automático, tal cual, y no estamos viendo a ver un tutorial de algo que Claro, nos interese, no, como no, estamos no. sinceramente ahí. Y cuando dejamos el celular, Claro, ahí ahí viene el aparece. pensamiento. Es que por eso les decía esto también del exceso de productividad. Porque al estar lleno de actividades o lleno de estímulos constantes, incluso a través Claro. del celular, uno no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo No. para sentir, ¿no? Y es ahí donde todo eso se va acumulando adentro nuestro y después termina expresándose y mostrándose a través de la ansiedad, que uno dice, no sé por qué tengo ansiedad. Claro. Bueno, pero hay un porqué, ¿no? Hay algo detrás de eso. Inclusive muchas veces puede ser una preocupación a un futuro cercano, puede ser una preocupación del presente o inclusive algo que quedó sin resolverse en el pasado, ¿no? Ahora solo permitido el celular para mirarnos a nosotros las 21 A horas, 22. que te damos información valiosa, que es Vas para comiendo. para pensar realmente como este tema, y después a la cama. Totalmente. Yo para descansar, por ejemplo, en Nair, lo pongo en modo avión. Tengo un cierto horario ya que desactivo y me aboco a mi descanso. Eso sirve mucho y Sí. también de cierre en la imagen de recién las respiraciones. Bien. Poder hacer ciertas respiraciones, ponele en estos momentos que aparecen los pensamientos, poder respirar por unos segundos, sostener la respiración, luego ir como soltando el aire de a poquito y hacer eso de forma reiterada,
también es algo que permite que el ritmo cardíaco baje, que las tensiones internas bajen y que a partir de ahí uno pueda como empezar a tranquilizarse y el cuerpo también, ¿no? Porque cuando uno tiene ansiedad es como que el sistema nervioso está bastante alterado, ¿no? Entonces me parece que las respiraciones a la hora de poder dormir son claves. Por ahí otra cuestión que me parece importante para qué podemos hacer es esto, ¿no? De ayudar a alguien a acceder al tratamiento psicológico, psiquiátrico a futuro, en el caso de que esto perdure. Dar lugar a lo que uno siente, que es lo que decía recién, ¿no? Identificar qué son esos pensamientos y qué uno está sintiendo, qué emoción está atravesando. Y por último decía también reencontrarse con el placer, porque la ansiedad es tan displacentera y tan tensionante que te termina desconectando de las situaciones y de las actividades placenteras. Entonces poder reencontrarse con el placer a través de cocinar una comida, poder pintar, poder hacer alguna actividad recreativa, salir con amigos, eso permite como empezar a generar un bienestar interno y un disfrute que nos conecte con lo que realmente le genera placer a cada uno de nosotros, ¿no? Para que por ahí podamos ver ese malestar desde otro lado, ¿no? Sintiéndonos bien en este momento. Claro. Bueno, ¿qué fue lo que me puso mal cuando me sentí de tal manera? ¿Qué fue lo que me afectó ahí? ¿No? Poder pensarlo en perspectiva. Eso me parece clave porque también las situaciones de placer, es decir, lo que a uno le hace bien, que le gusta hacer y que realmente disfruta, lo que te marca es un tiempo, ¿no? Un tiempo de un inicio y un tiempo de fin. Donde en ese ¿no? En ese tiempo de espera, uno está abocado a una actividad que le gusta, de la cual disfruta y en la cual tiene la posibilidad de ponerse como un marco, esto que decía hoy, los bordes, los límites. Tiene la posibilidad de ponerse un límite. Entonces, es decir, bueno, de tal hora a tal hora me dedico a esto. Y después sigo con otras cosas, ¿no? Como para también que no haya un exceso de control ni de exigencia. Sí. Mira, Nair, tengo una última pregunta de Walter. Dice, ¿cuáles son los trastornos de la ansiedad en lo físico? En lo físico, los síntomas. Sí, dice así. ¿Cuáles son los trastornos de la ansiedad en lo físico? Me preguntan acá de la red. Me refiero a que me parece, ¿no? Que son los síntomas físicos. Pueden ser taquicardia, falta de aire, sentir que se cierra el pecho, esta cuestión de temblor en las manos, temblor en el resto del cuerpo, también dolor de panza, ¿no? Esta cuestión de que te empieza a doler la panza y que también puede llegar a generar otros síntomas gastrointestinales. Pero más que nada eso. ¿Se te cierra el apetito también en cierto caso o no? Sí, se te puede cerrar el apetito, sí. Pero lo más característico es esta cuestión de la falta de aire, ¿no? Sentir que se te cierra el pecho, justamente. Y ahí pienso justamente esto, ¿no? De qué simbólico es que se te cierre el pecho porque el aire es lo que nos permite respirar. Entonces, ¿qué tanto te está generando malestar que no te está dejando respirar y vivir de forma más placentera, si se quiere? Eso me parece que es lo que hay que pensar atrás de la ansiedad una vez que logramos identificar todos los síntomas. Bueno, gracias Nair por brindarnos tu conocimiento. ¿Y ya sabemos el tema de la próxima? No, todavía estamos en suspenso. Bien, estamos en suspenso, entonces atentos a nuestras redes. Exacto. Que vamos a estar publicando de que vas a estar hablando la próxima. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por el lugar. Bueno, y es -5, parece que nuestro próximo invitado estaba en una cirugía, no sé si llega, ya estamos muy sobre la hora, así que me esperan ahí un segundito, un minuto y vamos con nuestro cierre.